Amados hermanos en Cristo Jesús y amigos de Luminal TV, salud. Dios bendiga su vida, su casa, su familia. Dios bendiga su hogar. Dios bendiga sus finanzas, su trabajo. Dios bendiga su salud. Dios bendiga todo por cuanto tenga en el nombre poderoso de Jesús. Amados, gracias por sintonizarnos. Soy el pastor Ovillar y me gozo plenamente de poder estar en este lugar detrás de las cámaras llevando la palabra de Dios hasta la comodidad de su hogar. Y gracias por sintonizarnos por medio de nuestro canal Luminal TV, el canal de la Iglesia Jesús Luz del Mundo. Amados, en esta noche pues seguimos hablando de lo que el lunes veníamos hablando, ¿verdad? Todavía relacionándonos con esa nueva vida que hemos recibido a través de nuestro Señor Jesucristo, la cual deberíamos de estar enfocados en vivirla en toda la plenitud, ¿verdad? De manera que esa vida de Cristo se manifieste y se perfeccione en nosotros. Y yo quiero empezar con el libro de Gálatas. Le voy a pedir a cada uno, por favor, que me acompañen en el capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 1. Y lo leemos con toda la reverencia debido a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Padre, te damos gracias por tu palabra. Abra nuestras vidas, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que tome el control, Señor, de todo mi ser, como instrumento para glorificar tu nombre, honrar tu nombre, Señor, y honrar tu palabra a cada oyente que sean transformados por medio de ella, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Estar firme es una demanda, ¿verdad?, de posicionarnos con integridad en una condición de vida y en este caso en una libertad de la cual nuestro Señor Jesucristo nos hizo libre. ¿Y de qué nos hizo libre nuestro Señor Jesucristo? Pues de la esclavitud, del pecado, de esa vida que vivíamos antes, que estaba pues de alguna forma sujeto al pecado y donde el pecado reinaba en nuestro cuerpo, reinaba en nuestras vidas y nos sujetábamos a él. Pues el Señor, habiéndonos dado la libertad, lo que debemos de hacer, lo que nos corresponde a nosotros hacer en este caso, es estar firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y aclara y dice, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. ¿Y por qué yugo? Porque debemos de entender, amados hermanos, todos los que hemos salido de esta condición de vida pecaminosa, lo que pesa cargar una vida de pecado, lo que pesa vivir una vida atrapado en este mundo de vicios, de toda esa cosa, lo que acarrea consigo. Entonces el Señor, habiéndonos hecho libre de seguir sirviendo al pecado, de estar como esclavo del pecado, debemos de ahora disfrutar de esa libertad, manteniéndonos firme con esa
libertad con que Cristo nos hizo libre. Porque si nosotros no aprendemos a entender qué es ser firme, pues la palabra en el libro de Romanos capítulo 6 nos da una forma de entender qué es ser libre. En el versículo 11 de Romanos capítulo 6 dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el tema de hoy, sé que se me olvidó mencionarlo, el vivir para Dios es en Cristo Jesús. Porque el que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados fue Él. ¿Para qué? Para llevarnos al Padre. Por lo tanto, amados hermanos, esa libertad con que Cristo nos hizo libre es la que debemos de vivir manteniéndonos firmes. Y como dice Romanos capítulo 6, versículo 11, considerándonos muertos al pecado, muertos a las blasfemias, muertos a las malas palabras, muertos a los viejos rudimentos, muertos a todo lo que realmente contamina nuestro ser. Contamina pues lo que Cristo debería de ser en nosotros. Y dice el versículo 12, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Lo mismo que dice, que nos sujetemos en esclavitud a ella. No reine, quiere decir que el pecado, si tiene control sobre nuestra vida, está reinando. Es como decir, si por ejemplo se me presenta una tentación y yo sé que es una tentación, yo sé que no debo de hacerlo, yo sé que ofende la vida que Dios quiere que yo viva en su Hijo Jesucristo, y al fin y al cabo no puedo resistir y me sujeto a esta tentación o a esta concupiscencia, pues quiere decir que el pecado todavía está reinando porque no tengo el dominio propio. No puedo estar firme, no puedo permanecer firme en mi posición de esa nueva vida que hemos recibido en Cristo Jesús, sino que todavía me sujeto en adoración, en obediencia, en esclavitud a la tentación, al pecado que me asedia. Pero de eso es que el Señor quiere hacernos libres, de manera que el pecado no reine en nosotros, en nuestro cuerpo mortal. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y dice el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Amén. Como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y sabemos, amados hermanos, que la gracia nos alcanzó. La gracia nos dio esa nueva oportunidad de vida, esa vida redimida por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de la cual ahora hemos podido recobrar nuestra identidad en Cristo para vivir conforme a Cristo, porque muchas veces decimos nosotros, yo quiero vivir para ti, Dios, yo quiero agradarte, Dios, pero para entender cómo vivir para Dios y agradar a Dios, no lo podemos hacer así de nuestra persona a Dios directamente, sino que debemos de entender que Dios nos dio una oportunidad de poder vivir para Él viviendo en Cristo Jesús. Por eso dice el versículo 11, que dice, también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivos para Dios
en Cristo Jesús. No podemos ser vivos para Dios sin Cristo no sea el que nos dé vida. Si no sea Cristo el que nos redime, si no sea Cristo es que nos restaure, ¿verdad? Que nos lave con su preciosa sangre. Amén. Por lo tanto, si queremos realmente vivir para Dios, y yo sé que todos nosotros tenemos ese deseo de vivir para Dios, pero debemos de entender que debemos de vivir, de estar vivo para Dios, pero en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Porque Él es el único mediador entre el hombre y Dios, entre Dios y los hombres. Él es el único mediador, el único reconciliador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, si queremos vivir para Dios, primeramente debemos de sujetarnos a esa voluntad divina de nuestro Dios de dar a su Hijo unigénito para que pudiéramos pues volver a tener esa relación con Él. Entonces, presentemos pues primeramente estar firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Luego, considerándonos muertos al pecado. Tercero, que no reine el pecado sobre nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Cuarta, tampoco presentemos nuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Hay que entender que enseñorear quiere decir que no va a reinar sobre nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero del hecho de que estemos bajo la gracia es una licencia para que pequemos, ciertamente que no. Sino es una licencia para que seamos hijos y coherederos juntamente con Cristo. No para seguir la misma vida que antes vivíamos. No es para que sigamos pisoteando la sangre de Jesucristo, sino para que nosotros tengamos esa oportunidad de arrepentirnos de esta vida pecaminosa y entrar en la gracia, ese regalo inmerecido, y aprovechar de la restauración que recibimos por medio de esa gracia y vivir conforme a la vida en Cristo Jesús. Pues dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Quiere decir que lo que yo le digo, no podemos, después que hayamos sido redimidos, hayamos sido perdonados, hayamos sido pues restaurados, hayamos sido lavados de nuestros pecados por la sangre de Cristo Jesús, no podemos volver otra vez a enredarnos porque estamos bajo la gracia y que salvo siempre salvo. No. Amados hermanos, esa oportunidad de vida. Y hay que entender, ¿verdad? Cuando se dice, no es que nosotros no tengamos pecado, pero hay una diferencia entre tener pecado y que el pecado reine sobre nosotros. Hay una diferencia entre tener pecado y que el pecado se enseñoree de nosotros, de modo que nosotros lo obedezcamos en su concupiscencia. Hay una gran diferencia. No es que no tengamos pecado y que ya somos... no. La diferencia es que en la práctica del pecado da a entender que el pecado reina sobre nosotros. Pero en la firmeza, para no servir al pecado, para no sujetarnos en esclavitud al pecado, para que el pecado no sea nuestro rey, nuestro señor, pues entendemos que debemos de estar firmes y resistirlo, ¿verdad? De manera que vivamos para Dios, no presentando nuestros miembros para iniquidad, sino para justicia de Dios. Amén.
Y sigue diciendo, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y hay que entender, amados hermanos, porque a veces muchos de nosotros, cuando le fallamos al Señor, nos sentimos culpables y no dignos de estar en su presencia. Hay una gran diferencia entre fallarle al Señor y vivir en pecado. Hay una diferencia entre ser lavado, ¿verdad?, y volver a revolcarnos en el cielo. O sea, volvernos a la vida de antes. El perro que se vuelve a su vómito vuelve en la condición de la vida que tenía antes, no tomando en cuenta lo que hizo Jesús por él. Entonces, fallar y dejar que el pecado señoree en nosotros son dos cosas diferentes. Lo que estamos hablando en esta noche, que muchos de nosotros queremos vivir para Dios. Vivir para Dios solamente se puede hacer cuando lo hacemos en Cristo Jesús. Pero en la intención de nuestro corazón de vivir para Dios, no sabiendo todas las cosas, a veces no conociendo y no reconociendo las artimañas del enemigo, vamos a fallar, vamos a equivocarnos en el camino. Pero la diferencia es que cuando deliberadamente nosotros volvemos a vivir una vida a la que pertenecíamos antes de ser rescatados del Señor. Amén. Y esa es la diferencia. Entonces, firmeza al pecado, no presentar nuestros miembros a la iniquidad, sino a la justicia de Dios, ¿verdad? Y todo lo que demanda vivir en el Señor, porque estamos viviendo en Cristo Jesús y Cristo en nosotros, y debemos de magnificar eso de manera que entendamos que nuestra vida no es pertenencia propia, es pertenencia de aquel que lo compró a precio de sangre, que ahora mora en nosotros a través de su Espíritu Santo, de la cual no tenemos la libertad de hacer con ella lo que queremos, porque esta vida, perteneciendo al Señor Jesucristo, debe de vivir conforme a aquel que señorea sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas. Él es el Señor de nuestras vidas, le decimos Señor, pero si le decimos Señor, debemos de hacer lo que Él dice, debemos de hacer lo que dice su palabra, porque entonces, si le decimos Señor y no hacemos lo que Él dice, pues no es Señor. Si le decimos Señor a Jesús y y nos sujetamos más a lo que nos dice el pecado que hagamos, pues el Señor de nuestra vida es el pecado. Él es el que se enseñorea de nosotros, no Cristo. Pero si Cristo es el Señor, pues entonces aprenderemos a estar firme, resistiendo a las tentaciones, presentando nuestros miembros para miembros de justicia, ¿verdad? Agradando al Señor en todo lo que hacemos, obedeciéndole en todo, porque Él es nuestro Señor. Y debemos de vivir la vida de acuerdo a como Él es, a como Él quiere que nosotros vivamos. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Y el santo mandamiento lo sabemos, amados hermanos, amar a Dios, amar al prójimo, como a nosotros mismos, porque sabemos que en esta condición de vida, de amor hacia Dios y hacia el prójimo, no podemos fallar porque estamos viviendo para ser un ejemplo, para ser un testimonio vivo, para que todos aquel que vea nuestra vida entienda de que Cristo es el que reina en nuestros cuerpos, en nuestra vida, en nuestros cuerpos mortales. Pero
Dice, le ha acontecido lo del verdadero proverbio. Cuando aquel no tome en cuenta de su vida y sigue el rumbo, se vuelve pues como el perro a su vómito y la puerca a la vara, se revolca en el cielo. En la misma condición que antes estaba, antes de ser lavado. Y sigue diciendo, Colosenses capítulo 3, versículo 9, vámonos allí. Dice, no mentáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío con circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos, es el todo en todos. De manera que esa vida sea Cristo el todo en todos. ¿Sí? Porque de Él somos revestidos, del nuevo hombre que es conforme a la imagen del que lo creó, para que podamos alcanzar la plenitud del conocimiento de Él. Entonces, es como yo decía, nosotros estamos todavía atados a ciertas cosas, ¿verdad? Y ahí en ese caso se refería a griego, que ya no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que en Cristo somos completos. Porque Cristo es el todo en todos. Cristo es el todo en todos. Y si podemos alcanzar a entender eso, pues entonces podemos entender realmente lo que es nuestra hermandad, lo que es la iglesia del Señor, lo que es tener un mismo sentir, un mismo pensamiento, ¿verdad? Podremos entender lo que es la unidad en Cristo Jesús. Amén. Hoy alguien me hizo una pregunta, pero no sé si me dará tiempo de responderlo. Y me parece una pregunta muy importante, ¿no? Me pregunto, pastor, ¿qué tú crees entre el trinitario y la unicidad? Yo le dije, bueno, porque lo que pasa es que muchos tergiversan la palabra. Del hecho de que los apóstoles de Jesús decían que había que bautizarlo en el nombre de Jesús, desechan lo que el Señor mismo decía, que había que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo le di ejemplo, ¿verdad?, de lo que dice 1 Juan capítulo 5, yo creo versículos 6 y 7, donde dice que 3 son los que dan testimonio en la tierra: la sangre, el agua y el Espíritu. Entonces yo le dije, dime con cuál de los 3 puede vivir sin ello. Si no tienes agua, no puede vivir. Si no tienes sangre, no puede vivir. Tampoco puede vivir sin el Espíritu. O sea que ellos están de acuerdo en que dan vida, ¿verdad? Es una vida, pero en tres queda testimonio: la sangre, el agua y el Espíritu. Y 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu, que nos provee esa vida espiritual. Pero es una vida. Amén. Por lo tanto, si el Señor dijo que había que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso es lo que hay que hacer. Lo que dicen los apóstoles, lo que estaban refiriéndose a los apóstoles era que ¿en qué nombre has creído? En Cristo Jesús. Tu fe está basada en lo que hizo Cristo Jesús. Tu vida que tú vives ahora es la vida que Cristo te otorgó por gracia. Entonces, en ese nombre tienes que bautizar, porque ahí derriba tu fe. Ahí se aplica la fe en Cristo Jesús para que seamos salvos. Pero no era que había que hacer una fórmula de bautizo en el nombre de Jesús. Como quiera, funciona. De ambas formas funciona, porque en Cristo está la deidad. En el Espíritu Santo está la deidad. En el Padre está la deidad. Porque es un solo Dios trino. Porque la esencia de Dios
en tres personas. Un solo Dios. Es como una sola vida, pero también distribuyeron la sangre, el agua y el espíritu. Quítale cualquiera de esas tres cosas a una persona y no vivirá. Pues, así que, amados hermanos, no se dejen confundir con aquello que quieren cambiar lo que dice el Señor, porque el Señor es el Señor, y lo que dice el Señor, lo que dice un rey es ley. Nadie puede cambiar lo que dice. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ni siquiera los apóstoles de Jesús pueden cambiar lo que dijo Jesús. ¿A quién le servimos? ¿A Jesús o a los apóstoles? ¿Acaso somos de Pablo? ¿Somos de Apolo? ¿Somos de Cefas o somos de Jesucristo? Todos nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. Y lo que dice el Rey es lo que se hace. Amén. Seguimos. Efesios. Amén. El pecado solamente puede dominar cuando nosotros lo permitimos. Efesios capítulo 4, versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. ¿Conforme a la verdad que está en quién? En Cristo Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dando a entender que si realmente queremos vivir para Dios, hay que tomar determinaciones con nuestras vidas. Porque lo que hemos aprendido de Cristo, si realmente le hemos oído, si realmente hemos sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Él, definitivamente vamos a deshacernos de nuestra pasada manera de vivir, despojándonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, para renovarnos el espíritu de nuestra mente, vistiéndonos del nuevo hombre, que es vistiéndonos de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pues hay que tener todas esas cosas bien claras en nuestras mentes para poder entender que vivir para Dios hay que desechar muchas cosas. Hay que desechar, por ejemplo, el amor por el mundo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que estén en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que vive para Dios permanece para siempre. El que vive para Dios, quiere decir, el que vive para Dios, quiere decir, el que hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que creamos en su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Que creamos en su Hijo. Entonces, si le creamos a Él, ciertamente vamos a hacer lo que Él dice. Si le llamamos Señor, vamos a hacer lo que Él nos dice. Porque el que le llame Señor y no hace lo que Él dice, pues no es su Señor. Pero si hacemos lo que Él dice, ciertamente vivimos para Él. Por lo tanto, vivimos en Él y por lo tanto vivimos para Dios. Entonces, si ya quieres realmente si queremos realmente con sinceridad en nuestros corazones vivir para Dios, primeramente hay que vivir en Cristo Jesús, dejándolo que Él sea nuestro Señor, nuestro Rey, y que nosotros nos sujetemos a lo que dice su palabra y no sujetándonos en obediencia
a aquel que puede reinar sobre nuestras vidas, que es el pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, sino sujetémonos al Señor, ¿verdad? Para que vivamos por medio de Él y así poder tener entrada delante del Padre. Pues, amados hermanos, mañana, con el favor de Dios, seguiremos con este discipulado bajo el mismo tema, un poquito variado, pero seguimos edificándonos en nuestro Señor. Que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios esté siempre con cada uno en el nombre de Jesús. Que tengan todos una buena noche y sean todos bendecidos.